El audio que escuchará a continuación no es aconsejable para menores de 18 años o para personas que puedan sentirse afectadas. Dicen que las historias y las leyendas provienen de todo el mundo, recorriendo miles y miles de kilómetros, a través del viento y de las palabras, tanto de día como de noche, sin descanso alguno. No te pierdas Noche de Mitos con David Madrazo. Bienvenidos a Noche de Mitos. Mi nombre es David Madrazo. Hoy haremos un viaje que no le dejará indiferente. Viajaremos a distintos puntos donde parece existir una fina cortina que separa mundos distintos o dimensiones paralelas, que en ocasiones estas cortinas parecen moverse y fundir los mundos, provocando situaciones y fenómenos inexplicables, que, como veremos, en ocasiones terminan por convertirse incluso en leyendas. Podrá viajar a estos lugares con nosotros en este programa y, si quiere, y por qué no, por su cuenta algún día. El primer lugar donde grabamos este programa es uno de esos puntos especiales de nuestro planeta. Conoceremos la historia de un monasterio muy importante para la historia del Camino de Santiago. Hoy habita en una apartada zona de Asturias y posee más de un milenio de historia entre sus muros y sus alrededores. Lugar especial donde los haya, y una buena recomendación para que sea reconocido por cualquier viajero que desee visitarlo. Aparece en el libro 50 lugares mágicos de Asturias y acumula una historia increíble desde sus inicios, además de un cúmulo de leyendas fuera de lo normal. También, desde hace cientos de años, las distintas generaciones del concejo de Tineo, que es donde se encuentra, han ido alimentando su personalidad con numerosas leyendas y con encuentros con lo extraordinario, convirtiéndolo en uno de los lugares más excepcionales del planeta. De existir alguno de esos lugares que sean tan especiales para poseer una fina cortina que separen los mundos o dimensiones por su magia, este es sin duda uno de ellos. Un lugar donde las leyendas, el demonio o los espíritus de la noche acosan los alrededores sin atreverse a poder traspasar las fronteras del terreno sagrado y protección en torno a su iglesia. Y todo ocurre desde hace siglos. ¿Por qué existen fenómenos extraños alrededor de un terreno sagrado? De ser auténticos, parecerían demostrar que en los límites exteriores ocurren extraños sucesos provocados por energías desconocidas. ¿Por qué esas energías negativas o seres legendarios negativos respetan esos límites sagrados? ¿Por qué están en torno a sus límites vigilando, expectantes? ¿Porque nunca ocurre en su interior? ¿Acaso forma parte de algún castigo divino? ¿O se les permite estar ahí para castigar a los que se quedan a su alrededor, tal vez ignorando el refugio sagrado? Responderemos a muchas de esas preguntas y conoceremos las leyendas del monasterio de Obona. Todo en el debate y la estancia durante este programa en el lugar mágico escogido, el monasterio de Obona. Hay otro lugar especial y mágico que reside en Galicia. Según las leyendas centenarias, es una puerta directa al más allá, una puerta dimensional. En Pontevedra se encuentra Portalén y, según muchos, es la entrada directa al mundo de los muertos. Incluso un vivo, si realiza el ritual correcto, puede entrar en comunicación directa. Es otra cortina que separa los mundos y viajaremos con la Xana, en el rincón de la Xana, a conocerlo en vivo. Y en este especial les mostramos un expediente oculto reciente en nuestra sección Asturias Oculta. Les mostramos un inquietante caso de infestación poltergeist, donde los dueños de una casa acuden a nosotros para ayudarles con un problema excepcional.
Un caso con final feliz, eso sí lo podemos adelantar, pero cargado de sucesos extraños que no dejaban vivir en paz a los protagonistas. Sombras de personas, materializaciones de huesos y extraños objetos, y apariciones de manchas frescas de sangre, emparejadas con las muertes de seres allegados. Todo un expediente que será analizado y vivido junto a ustedes. Y al final, les esperamos en Actualidad Misteriosa, la sección donde analizamos los casos más relevantes y actuales a nivel mundial del mundo del misterio y de la historia. Bienvenidos a Noche de Mitos. Noche de Mitos se emite desde un lugar mágico, extraído del libro de David Madrazo, 50 lugares mágicos de Asturias, de Ediciones Sidonia. Hoy toca un nuevo lugar cargado de historia, sacralidad y leyenda. Nos encontramos en uno de los 50 lugares mágicos del libro de Asturias, el monasterio de Santa María la Real de Obona. También fue publicado en un artículo en Más Allá de la Ciencia, y es que estamos ante un lugar mágico, de esos que solo los valientes se atreverían a visitar también por la noche, sobre todo lo referido a la parte ruinosa. Aquí detrás de mí está la iglesia, que se mantiene activa y que se encuentra en perfectas condiciones, donde tenemos un Cristo románico que es una auténtica joya. Pero al lado izquierdo se encuentra la parte más antigua del monasterio. Fue fundado en el año 781, para otros, y con muchas controversias, fue en el año 981. Realmente, si fuera en el año 781, y ahí está el primer misterio, correspondería al reinado de Don Silo, el rey Don Silo, y a la misteriosa figura de su fundador, el príncipe Adelgaster. Dicen, y ahí empieza el primer misterio de Obona, que él fue el fundador y que era el hijo ilegítimo del propio rey Don Silo. Pero el rey Don Silo no tuvo descendencia. Estuvo casada con la nieta del rey Don Pelayo. Sin embargo, fue Mauregato el que heredó el trono. Sin embargo, por ejemplo, para el cronista oficial de Tineo, al cual tuve el placer de entrevistar, Juan Antonio Fernández Lamuño, para él sin duda estamos ante un sepulcro real. Al lado del altar se encuentra la tumba de Adelgaster y de su mujer Brunilda. En el siglo XVII fue exhumada y su mujer Brunilda estaba con el cuerpo intacto, momificado, y cuenta el relato por escrito que la cabeza y el pelo estaban completamente intactos. Para otros autores como Juan Bello recorre y recuerda las leyendas que hay en torno al lugar. Tenemos laberintos subterráneos que comunican por ejemplo, con el vecino monasterio, pero femenino, de Bárcena del monasterio. También está la leyenda de Puliatos, un hombre que hizo frente a unos monjes en un periodo oscuro de su historia que nadie recoge por escrito, pero que los monjes ejercían poder de ley y poder inquisitorial. Cobraban diezmos y primicias a los vecinos de aquí, y un vecino, que se llamaba Puliatos, muy fuerte, con gran fuerza, hizo frente a ellos en representación del pueblo. Les obligó a que dejasen de pagar diezmos y primicias. Cuenta la leyenda que les prendió fuego al monasterio y que ellos pidieron perdón y clemencia, y gracias a ello libró al pueblo de pagar impuestos. También testimonios como el que llegamos a recoger de Valeriano Fernández, al cual dedicamos este documental, porque ha fallecido por desgracia hace unos años, nos contó en su día más leyendas de la tradición oral, que no están por escrito, pero nos contaba cómo los monjes en ese periodo oscuro de la historia, que no sabemos cuándo es, si fue medieval, si fue alto medieval, no lo sabemos, pero hubo un periodo en que los monjes se ejercieron como señores de horca y cuchillo y que se les fue la mano, por así decirlo, según cuentan las leyendas. Aparte de ejercer de impuestos, de castigar la ley,
había un prado aquí detrás que llamaban el prado de la Peña de la Horca, donde cuenta la leyenda que los ahorcaban, también que los torturaban y que los apresaban aquí en el monasterio. Cuentan que también ejercían el derecho de pernada sobre las recién casadas. Imaginamos que con los que no tenían voto de castidad o novicios, pero cuenta la leyenda de la gente de Obona que así se aseguraban tierras, sobre todo al principio. Al ser el primogénito, pues las tierras aumentaban. Son periodos oscuros, nada tiene que ver con la iglesia de a día de hoy. La iglesia es un refugio sagrado. Sin embargo, parece ser que a muchas personas y desde el año 1950 suceden extraños fenómenos, aparte de las leyendas. En lo que es el claustro, la parte vieja, lo que está en ruinas, la parcela ajena a la iglesia. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque es un refugio sagrado, espiritual. Ahí estamos a salvo. Pero ¿qué hay de los incautos o los blasfemos que se niegan a entrar en misa y que quedan fuera? Pues caben que corran el riesgo de ser testigos de fenómenos extraños, pues el mal, el demonio, sobre todo en las noches de San Juan, bajaba con pies terrenales a la tierra y le gustaba buscar víctimas en los alrededores de los templos sagrados. Él no puede profanar ese límite, ese perímetro, pero sí a los herejes, a los blasfemos, aquella gente que no se atreviera a entrar al lugar sagrado eran las víctimas idóneas. En el año 1950, y así lo recogió el cronista oficial de Tineo, Fernández Lamuño, ya un vecino de aquí fue testigo de una aparición, una nebulosa blanca de una mujer, que él, por los conocimientos que ya desde entonces había con la mitología, relacionó con la Xiana, la figura mitológica de aquí, el espíritu vinculado con el agua. Hay una fuente sagrada aquí, el Matoso, que aunque hoy no echa agua, fue milagrosa, e incluso el padre Fijó vino a comprobar la autenticidad de ese agua del milagro por él mismo, y así lo recogen en sus escritos. Es solo el inicio de tantas y tantas leyendas. En el año 2007, Joaquín Valledor vecino de Obona, recibió la llamada de otro vecino de aquí pidiéndole ayuda para buscar a alguien que la noche se había mancado, se había hecho daño, se había roto algo, porque escuchaban los gritos de una mujer aquí suplicando ayuda. Vinieron los vecinos y no encontraban a nadie, incluso llamaron a la Guardia Civil y estuvieron buscando. De repente los gritos aparecían a 10 metros, después en otro lugar. Hubo investigadores que aquí en el año 2008, por ejemplo Yolanda Peón, yo también estaba presente, ajenos a estas historias que luego descubrimos, solamente conocíamos pues las leyendas del laberinto, las de Puliatos, vinimos a hacer un reportaje aquí y un día nos cayó la noche, nos sorprendió la noche. Y fuimos testigos de esos gritos. Ya digo, en la parte exterior del antiguo monasterio, lo que está en ruinas, no la iglesia. Entonces nos invadió la sospecha de que algo se nos había escapado, algo oculto en la historia, algo en el lugar había extraño. No es extraño, es mágico. Y hoy, como valientes que somos, y recordando el reportaje que les invitamos a que lean en el libro 50 lugares mágicos de Asturias, vamos a pasar la noche aquí. A ver si escuchamos algo. ¿O no? ¿Te has quedado con ganas de más? Entonces síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, iVoox y iTunes. Y si quieres saber más sobre nosotros, entra en nochedemitos.blogspot.com. Te sentirás cerca. 5, 4, 3, 2, 1. Hoy un Noche de Mitos muy especial. Hemos dado la introducción antes del lugar donde nos encontramos, uno de los 50 lugares mágicos de Asturias, del libro de David Madrazo. Pero no solamente eso, es que lo es. Es un sitio cargado de leyendas, es un sitio cargado de magia, es un sitio cargado de sucesos extraños también. Y solamente para los valientes, para por la noche. Aquí estamos. Y realmente, de captar algo, lo vamos a captar. ¿Con qué? Con todo el equipo que traemos aquí preparado. Os lo voy a ir enseñando, antes de explicar qué funciones vamos a hacer.
porque somos 5, aunque solo ves 4. Tote está ahí detrás, en la cámara. Tote, ven conmigo. Pasa de este lado. Ven a saludar aquí a la cámara. Las cámaras no se graban solas, y también hay un quinto integrante que está ayudándonos a grabar todo. En visión nocturna, por un lado, y por el otro con visión normal, con la cámara normal. La visión nocturna le va a iluminar en completa oscuridad. Para eso también tenemos este otro foco que posee 100 LEDs de luz infrarroja. A simple vista no lo vais a ver. Tal vez si está conectada a la de visión nocturna. No te preocupes. Al enchufar esto, crea un halo de luz que a simple ojo no se ve, pero la cámara sí lo capta. Un halo de luz que le permitirá ver mejor todavía en la oscuridad. Solamente el LED, la pantalla LED de la videocámara le servirán de ojos. ¿Por qué? Porque estas dependencias son muy grandes y vamos a hacer varios grupos. Uno va a estar grabando con infrarrojo, con unas cámaras que vamos a colocar estratégicamente inalámbricas, y luego Tote va a ir grabando todo con visión nocturna y con visión normal también. Bueno, Tote, vamos a ver el equipo que tenemos aquí. A la vez retransmitimos para el podcast de Noche de Mitos lo que estamos viviendo. Estuvimos ya de tarde haciendo unas tomas, explicando un poco la historia, y ahora os invito a que veáis el equipo. Lo vamos retransmitiendo todo lo que ocurre. Si a las 4 de la mañana estamos todos muertos, no vamos a poder retransmitir. No, esperemos que no, es una broma. Es poder reíros. Bueno. Eso por un lado. Por el otro, tenemos una grabadora con micro externo analógica, de las de cinta, de periodista de toda la vida, que a veces captan inclusiones, psicofonías o voces raras cuando queda en total silencio. Es un integrante del grupo, se quedará con un walkie en una de las salas solo durante media hora grabando, dedicando un cuarto de hora para grabación y un cuarto de hora para escucha. Él solo, completamente solo, solamente acompañado de un walkie. Y estará enfocado por una de estas cámaras de visión nocturna. Por lo tanto, tendrá luz cero. Lo justo para ir escribiendo cualquier intrusión en los documentos que tenemos de papel, en los que cualquier ruido, cualquier voz que surja, pues lo va a notar. Bueno, walkies, aquí tenemos la luz negra. La luz negra puede indicar restos orgánicos. Por ejemplo, ahí veis que marco algo que hay ahí y que aparece como con luz un poco más destacada, fosforita. También se utiliza para las apariciones. Este espectro de luz favorece la fantasmogénesis. Venimos preparados. Donde hay mito, vamos. Si hay mito, lo contamos. Y si no, pues también lo contamos, que no hay mitos. Tenemos micros externos, tenemos el detector electromagnético, porque si alteran, si algo pasa y altera cuando hay alguna manifestación paranormal, la electricidad estática del entorno se altera, y estos detectores nos lo muestran. Hay otro también por aquí, que este es de nuestro amigo Alfonso. Si algo lo detectase, pues se encendería cuando llega al pico al punto rojo. Así que este me gustaría dejarlo encendido todo el rato por aquí. Y bueno, y otro detector que lo voy a montar ahora aquí con vosotros. Es un detector de movimiento especial. ¿Por qué? Porque es de luz. Además de una potente luz. Lo ponemos en automático y aquí el soporte. Esto es una campana de vacío que usaremos con otra grabadora también, que lleva un micrófono dentro, y aquí cualquier inclusión, voz, te puedes poner a gritar al lado que no va a salir en la grabación. Entonces, si aparece una voz en esa grabación, es una voz paranormal, una voz extraña. Este es el detector de movimiento que vamos a montar, por ejemplo, enfocado ahí a la puerta. Y es un detector de sonido que vamos a poner para aquí, por ejemplo. O bueno, vamos a poner los dos para ahí, porque esa zona lo tenemos bien cubierto. Me va a acompañar Tote. Vosotros quedáis aquí, ¿vale, chicos? Y ya repartimos las tareas.
Vamos a ir situando los primeros detectores de movimiento. Funcionan también con el infrarrojo, pero detectan los cambios de temperatura. Por lo tanto, también nos pueden ayudar para detectar cosas, tanto humanas, si recibimos visita de alguien humano o que no sea humano. ¿Vienes conmigo o no? Sí, voy contigo, espera. Mientras os pongo. ¿Pero grabaste algo con esa? ¿Con cuál grabaste? Las dos. Bueno, da igual, venga, venga. Lo que pasa es que me vas a poner esa luz, pues me llevé la luz. La luz está, en el momento que la deje, se va a apagar. Me llevé la otra mejor. Te grabo. ¿Pero no vas grabando con luz nocturna? Sí, ahora sí. Acércate a mí, tranqui. Si te acercas lo ves. Vale, esto lo voy a dejar aquí. Si algo pasase, estás grabando ya, ¿no? Espera que no te veo, ¿eh? Venga, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Pero tienes un nice puesto? Sí. Vale, ahora te veo. Voy a dejar este detector aquí. Si algo pasase, se alumbraría todo el arco. Sería terrorífico. Y este otro, el detector acústico de movimiento, lo vamos a dejar aquí. Si alguien viene, va a saltar. Mira, de hecho lo vamos a poner aquí mejor para que no tropiecen con él. Ahora estamos cubiertos. Como podéis ver, se acaba de apagar el detector de movimiento, el que va por luz. Quitad la luz, por favor. Cuando estemos grabando solamente la luz de la cámara, el LCD le servirá de ojos a Tote. El resto sé que es una situación terrorífica o excitante también. Así que os ruego que apaguéis la luz. Unos instantes solo. Bien. Ahora cuando pasemos el detector se va a iluminar. Hola. Se va a iluminar todo el arco. Si algo pasase por aquí, se encendería esto. Y aquí estamos ahora para la noche de mitos. Esto es todo y así se lo hemos contado. La siguiente conexión pues será en el transcurso de la investigación. Dividiremos en varios grupos, en dos. Unos grabarán imagen de infrarrojo y otros, solamente una persona, estará con walkie. En aquellas dependencias, en lo que eran las antiguas escuelas, solo, donde apareció un extraño altar, improvisado por algún vándalo, esperemos pensar, va a estar allí, sentado, anotando, escuchando y analizando. Si aguanta la media hora, bien. Si no lo aguanta, lógicamente, pues vendrá antes de tiempo. Aquí no obligamos a nadie a hacer nada que no quiera, ¿eh? Si se encuentra mal, pues viene y se turna. Nos vamos turnando para todo. Así que a ver cómo se para la noche. Noche de mitos con David Madrazo. La primera psicofonía de la noche en este lugar mágico comienza en este tramo que acabamos de escuchar en la presentación, donde estoy hablando, describiendo el equipo y el procedimiento que va a seguir todo el equipo de Noche de Mitos durante la noche, para informar al oyente. En el minuto 2.09 de la grabadora digital aparece una inclusión ajena, en este caso a mí, que estaba hablando. El resto estaba en completo silencio, que es bastante clara y que parece decir cuidado. La vamos a escuchar repetida 3 veces, separada por tonos. Noche de mitos con David Madrazo. Pues en el año 2008, cuando veníamos de Bárcena del monasterio, coincidió que, bueno, tenemos que pasar por delante de aquí, del monasterio de Obona. Y aquel día, como habíamos ido de tarde, habíamos traído muy poco equipo. Llevábamos, muy raro nosotros, solamente la cámara de vídeo con el trípode
y una grabadora. Entonces decidimos, de la que pasábamos, ya estaba atardeciendo, decidimos venir a grabar, bueno, de poner un poco la grabadora para ver si salía algún sonido anómalo. Estábamos aquí, justo en este arco donde estamos. Nos sentamos aquí, pusimos la cámara justo en este primer arco de la entrada del claustro. Entonces, una vez que nosotros empezamos a intentar captar algún sonido anómalo con la grabadora, bastante alejado, como a unos 30 metros así, empezamos a escuchar unos gritos de mujer, como si alguien se hubiese caído o hubiera tenido algún tipo de percance. Lo que pasa que aquellos gritos, más que de dolor, eran como de rabia. Esperamos un poco para ver si los volvíamos a oír y bueno, no volvieron a sonar. Seguimos intentando captar algún sonido anómalo en las grabadoras y entonces un poco más cerca, ya dentro del claustro, volvimos a sentir los mismos gritos. Nosotros evidentemente, bueno, pues quedamos sorprendidos. Ya había caído la noche y la única luz que teníamos que nos alumbraba era la antorcha de la cámara, con lo cual nos deslumbraba a nosotros, pero no veíamos nada de lo que pasaba por detrás. Y supongo que esa fue, pues, bueno, la tesitura que aprovechó aquello que hubiera hecho los gritos, porque la tercera vez que los oímos fue justo detrás de la cámara. Eran unos gritos de mujer, pero de rabia, como de odio. Como no teníamos más medios en ese momento, que no habíamos traído nada más con nosotros, pues decidimos apagar la videocámara, apagar la grabadora, dar las gracias por el fenómeno que nos había ocurrido y marcharnos al coche. Gracias a Dios esas grabaciones quedaron reflejadas y a día de hoy todavía podemos constatar que, bueno, en este lugar se produjeron esos gritos. Lo más curioso es que, como había contado David anteriormente, Joaquín, el vecino de aquí de Bona, cuyo tío Valeriano, al que dedicamos este reportaje, nos había contado toda la historia de que había pasado aquí, sí nos comentó que posteriormente a este suceso que a nosotros nos pasó, se lo comentamos a él y él nos dijo que hacía tiempo también un vecino le había pedido ayuda porque había escuchado gritos aquí e incluso, bueno, movilizaron a la Guardia Civil pensando que había alguna mujer, que, mira, coincidentemente los mismos gritos que habíamos escuchado nosotros también de mujer. Y desde luego no encontraron a nadie. Entonces es uno de los, bueno, muchos fenómenos extraños, inexplicables que hemos experimentado en este lugar. Noche de mitos con David Madrazo. Haremos un parón en esta noche de investigación, en esta tarde-noche de investigación en lugar mágico, en uno de los lugares del libro 50 lugares mágicos de Asturias, para escuchar una de las entrevistas relacionadas con este caso. Así que atentos a esta entrevista, que va a desvelar numerosos detalles misteriosos del lugar e inéditos, para luego proseguir con nosotros, disfrutando de la aventura. Tenemos con nosotros en Noche de Mitos a Laureano García Díez, que en febrero del 2011 ya la había entrevistado en relación con Obona. El Laureano estudió arquitectura técnica en La Coruña, es presidente de la asociación de Un Alto en el Camino, referida al Camino de Santiago, y también es, dentro de las asociaciones de Camino del Norte, también es presidente, que engloba País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia. Es un hombre muy vinculado al Camino de Santiago, a los bienes patrimoniales, a los lugares históricos, y muy amante de ellos. También tiene publicaciones en La Voz de Asturias, ¿no?, en el desaparecido diario de La Voz de Asturias, y es un placer hoy tenerle con nosotros. Buenas tardes, Laureano. Hola, buenas tardes, David. Todo un honor, Laureano. Obona significa mucho para ti, no solamente por el amor que tienes a Tineo, sino también el monasterio de Obona, ¿verdad? Sí, sin duda ninguna. Obona es uno de esos puntos emblemáticos en la vida de un tinetense, y sobre todo tú antes decías que estoy muy vinculado con el Camino de Santiago, y hay que recordar que Obona es paso obligado del camino primitivo a Santiago por una orden del rey Alfonso IX, que en
entre 1218 y 1222 obligaba a que todos los peregrinos que fueran a Santiago de Galicia pasaran por su puebla de Obona, por su puebla de Tineo, y por el monasterio de Santa María la Real de Obona. Es un punto mágico y al que una vez y otra vez pues se vuelve buscando siempre cosas distintas y encontrando siempre cosas diferentes. Siempre, cierto es. Julio Antonio Fernández Lamuño, hijo adoptivo de Tineo y cronista oficial, para él me comentaba en alguna de nuestras conversaciones que estaba convencido, de hecho él lo dejó por escrito, que para él Obona, aparte de las controversias que han tenido entre distintos historiadores, pero para él ahí reside un sepulcro real. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Cuál es tu opinión? Sí, totalmente. Vamos a ver, Obona fue fundado por el príncipe Adelgaster, hijo bastardo o hijo ilegítimo, llámese como se quiera, del rey Silo. Allí está el sepulcro de Adelgaster y de su mujer Adosinda. Está una lápida en la ubicación que en la reforma del monasterio en 1690 y tantos se hizo y se colocó en el lado del Evangelio, en el altar mayor de la iglesia, y hay muestras suficientes de que efectivamente Obona es de fundación real y que hay los restos, los enterramientos reales del príncipe Adelgaster y de su mujer en esa iglesia hoy parroquia de San Antolín de Obona. Obona es un lugar mágico, aparte de histórico, está cargado de magia. Se ve que es un lugar de poder vinculado en el agua, un lugar que ya supo localizar el hombre antiguo, señalar, y que posteriormente se cristianizó, y que es un cúmulo de leyendas que a lo largo del paso de los siglos se han acumulado en el lugar. ¿Tienes alguna de esas leyendas vinculadas con Obona? ¿Tienes alguna favorita en particular o alguna que te llame la atención, Laureano? Bueno, habría muchas y muy diferentes. No solamente leyendas, sino historias vivas, historias recogidas por los cronistas de cada tiempo. Hay, por ejemplo, yo tengo algo favorito, algo que me llama siempre la atención, y es que dentro de las peculiaridades de la regla de San Benito, que fueron los fundadores de Obona y los monjes que ahí vivieron hasta la desastrosa desamortización, Obona tenía fama, entre otras cosas, por la botica, por la alquimia de aquellos monjes que preparaban recetas magistrales para curar infinidad de males de la humanidad, y entre ellas hay una recogida y que hoy en día se puede ver el pergamino con aquella receta en el Museo de Arte Sacro de la Villa de Tineo, y es una que se hacía para los dolores de espalda y de los dolores musculares, y que uno de los ingredientes que había que utilizar era el de orín de niño chico, es decir, la orina de un niño chico. Esto entienden algunos cronistas que sería de menos de 5 años, que junto con una serie de productos naturales, de hojas y de tal y de cual, hacía una especie de cataplasma y que era remedio para esos dolores musculares y esos dolores de la espalda. Después, leyendas infinitas, fantasmas, sonidos. Incluso antes hablabas de don Julio Lamuño, que para mí es un maestro y siempre lo será. Él, muy aficionado también a todo lo esotérico y a todo esto, tiene un bellísimo artículo publicado en la revista Un Alto en el Camino de nuestra asociación sobre las medidas mágicas de Obona. Es difícil de explicarlo en una entrevista como esta que estamos teniendo, pero ahí se ve también una magia que, insisto, impregna todo aquello que hay en relación con Obona y con ese lugar mágico que, como tú muy bien dices, se pierde en la noche de los tiempos y que después fue cristianizado
organizado por esa fundación de Algaster. Hay un Obona, allí es un lugar que en nuestro equipo de Noche de Mitos lo definimos así, ¿no? Obona durante el día es un lugar de paz, energético, pero sin embargo cuando cae la noche parece que Obona, el conjunto de edificaciones en sí mismo, cambia la cara, ¿no? Parece que se enfada por la noche. Hay una parte que da para lo que los lugareños del lugar llaman la Peña La Forca o el Preu de la Forca, que estaría para la parte más ruinosa, ¿no? Para la parte sur, donde ya Lamuño en los años 50 recogió el testimonio de un vecino de allí que había visto una especie de aparición, ¿no? En una nebulosa blanca que se tornó en mujer y que había definido, porque en aquella época no se hablaba de apariciones, bueno, se hablaba de difuntos, eso sí, pero las apariciones fantasmales, pues en este caso lo relacionaron con la Xiana. Allí con Lamuño tuviste una experiencia en torno a los años 80, ¿verdad?, con el asunto de las grabaciones que se pusieron de conocimiento en aquella época, grabaciones de psicofonías, ¿no? Lo que hoy sí, hubo psicofonías, hubo apariciones, hubo diferentes fenómenos que, bueno, dependiendo un poco del entendimiento, más que del entendimiento, lo que uno en su interior puede apreciar, lo capta de una forma o lo capta de otra. Yo tengo una experiencia mucho más moderna que todo eso y que voy a contar, yo creo casi en primicia con vosotros, y que es de no hace más allá de 5 o 6 años, y con algo tan moderno, tan actual como una cámara digital de estas que hay ahora y prácticamente que todos llevamos en el teléfono móvil, ¿no? Se trata de una fotografía que salió de forma casual, que nadie vio nada ni nadie hizo nada, pero que entre dos imágenes que sí fueron tomadas es profeso, aparece lo que entre nosotros estamos empezando a llamarle el fantasma de Obona, que es sobre un fondo absolutamente negro, una silueta blanca que con un poco de imaginación vemos el manto el hábito de un monje, incluso con la capucha, con el círculo que había de cinturón y tal, y que yo mostré hace escasamente 2 semanas en una conferencia que di en el instituto de aquí de Tineo sobre el Camino de Santiago, y dentro de el programa de la Semana Cultural, y que llamó muchísimo la atención. Nosotros incluso en aquel momento lo mandamos a Iker Jiménez, lo trasladamos, creo que a vosotros también, lo hicimos llegar. Salió en el artículo de Más Allá de la Ciencia, la revista Más Allá de la Ciencia, de nuestro artículo, salió con tu nombre. Y que bueno, es algo que está ahí y que fue captado, insisto, por medios tan modernos como una cámara digital, ¿no? Uh-huh. Y me contabais, también me había comentado algo Lamuño, que habíais llegado a divisar en una grabación en los años 80 un magnetofón que pusisteis allí, como los cantos, ¿no?, de monjes. Sí, los cantos de monjes, el sonido de los frailes caminando por las maderas de la primera planta, el ruido monótono y cansino de ese gregoriano, o más que gregoriano, de esos laudes, de esos rezos de los monjes, y que es sin necesidad de tener que esperar a horas nocturnas, sin necesidad de tener que poner magnetofones o equipos de sonido a grabar o tal. Tú vas a Obona solo, te metes en aquel claustro, subes a la primera planta, recorres aquellas estancias y hay un silencio que oyes, hay un silencio que te transmite, hay un algo alrededor de Obona que permanentemente
te está recordando la historia viva de Obona, te está recordando el paso de los peregrinos por Obona, te está recordando esos siglos y siglos y siglos de permanencia de los monjes que fueron señores de todo aquel coto y que hoy en día, pues, a pesar de las ruinas, a pesar del abandono, a pesar de todos los pesares, sigue existiendo ese halo mágico en torno a los muros y a los campos de Obona. Hay un artículo también en Un alto en el camino, en tu boletín, Laureano, sí, en el que narra el encontronazo que sufre un peregrino que tiene una especie de visión, ¿no?, de los monjes. Sí. ¿Podrías contárnosla, por favor? Sí, efectivamente. Bueno, más que aquí lo que transmite Julio Lamuño es una visita a Obona, una conversación con una persona que está en Obona, que le cuenta que está recorriendo el camino, que se dirige a Compostela, que estuvo con los monjes, que vio Obona, que se embebió en toda aquella historia que tiene aquel lugar y que después desaparece de pronto, y que don Julio Lamuño pues no tiene duda ninguna de que con lo que le dijo, con lo que le transmitió y sobre todo con la sensación que él vive, se trataba del mismo Santiago, del Santiago Apóstol, que estaba digamos que protegiendo a los peregrinos que pasaban por Obona en dirección a su sepulcro en Compostela. Es una de las 1000 leyendas que hay en este sentido en casi todos aquellos lugares que tienen una raíz y una raigambre importante en el camino, pero que bueno, como nuestro y como visualizado por don Julio Lamuño en Obona, pues tiene también una gran importancia y efectivamente, como tú bien dices, fue recogido en las páginas del boletín de nuestra asociación Un alto en el camino. Tenemos legados escritos y legados también de la tradición oral de cómo los monjes de Obona a lo largo de los siglos han contribuido, pues como antes nos comentabas, ¿no?, de forma magistral en todo lo que cultivaban, en curas. De hecho, recuerdo como Lamuño me decía que las manzanas que había allí en el monasterio, que ponían ellos unas piedras, ¿no?, de tal forma que las ramas producían unos frutos increíblemente grandes por aquella época. Tenemos mucha constancia de las cosas buenas que hacían, pero también dentro de la tradición oral, aparte de la leyenda vinculada con Pugliatos, hay un periodo oscuro de algunos monjes, ¿no?, que se les fue un poco de las manos la ley, ¿no?, que podían ellos aplicar en su jurisdicción. ¿Tú qué opinas de eso? Hay que tener en cuenta que en los tiempos de mayor gloria de Obona no podemos verlo con los ojos actuales. Obona trascendía de lo que nosotros hoy entendemos por un monasterio. El abad de Obona era, entre otras cosas, el abad de Obona tenía los títulos nobiliarios de conde de Piedratecha y barón de Bustuborniego, y era señor de horca y cuchillo. Es decir, que no solamente velaba por el alma de los vecinos de su coto, sino que era el dueño de la vida de esos propios vecinos, dueño de los ganados, de los terrenos y de todo aquello. Se dice incluso que el abad de Obona tenía derecho de pernada, que es el famoso derecho medieval de los señores feudales sobre las vírgenes de la comarca, ¿no? Y efectivamente sí que es cierto que en determinados momentos se les fue quizás de las manos ese poder, no a todos por supuesto, sino a algunos en concreto. Y de hecho, pues si quieres un poco más recientemente, en la visita que Jovellanos hace a Obona, tilda a los monjes pues poco menos que de dictadores y de usurpadores de los bienes y de la vida de los lugareños, ¿no? Como no cabe duda, los monjes al fin y al cabo son seres humanos y también se dejan llevar por las debilidades del ser humano y cometen
tropelías que puede cometer cualquiera, ¿no? Entonces tenemos un periodo en la historia que, gracias a Jovellanos, tenemos algo escrito. ¿Se podría resumir en algún periodo concreto, en algún siglo de su historia, los actos que tuvieron los monjes? Sería prolijo el poder explicar esto, porque digamos que prácticamente en todos los periodos de la historia de Obona hay algún tipo de estos. Depende de la personalidad del abad, depende de un poco de la propia historia y de la propia composición del monasterio, ¿no? No es lo mismo cuando en la época de Jovellanos, ya pues metidos casi en la modernidad, Obona malvivía con media docena de monjes, cuando en el siglo XV o siglo XVI pues tenía 20 y tantos o 30 y tantos monjes, tenía cátedra de latín y griego, tenía cátedra de matemáticas, tenía cátedra de teología y tenía un montón de alumnos de toda la comarca, incluso fuera de los términos del concejo de Tineo, que iban a clases allí. O cuando Feijóo se hacía llevar el agua desde Obona, desde la fuente del Matocho a su residencia en Oviedo, o incluso mucho más antiguamente, y esto es algo que don Julio Lamuño también lo expresa en sus escritos, bueno, pues cuando el beato de Liébana de alguna manera estuvo relacionado con Obona, con la creación del propio beato, del libro de Liébana, y del canto a los reyes y la proclamación entonces, aún casi sin conocerse, pues del patronazgo de España hacia Santiago, hasta Santiago el apóstol, Santiago el Mayor. O sea que sería difícil, complicado el decir cada uno de esos datos, pero indudablemente existen en gran cantidad. También, bueno, Laureano, tú llevas un montón de tiempo también siendo vecino de Tineo, y Xoán Bello, por ejemplo, comparte en uno de sus libros las leyendas en torno al laberinto. Nos contaban vecinos de Obona que hasta hace unas décadas recientes existía una posible entrada de lo que ellos llamaban el túnel. ¿Qué crees al respecto? ¿Qué opinión tienes o experiencias propias sobre ese túnel, esa torre del tesoro, que algunos dicen que incluso sería una parte secreta de ese subsuelo? ¿Qué opinas de esas leyendas? Bueno, claro, esto es muy difícil de... hay indudablemente cantidad de leyendas, al respecto. Siempre en todos este tipo de conventos, en este tipo de monasterios, de centros de culto, siempre surgen cuestiones de secretismo, siempre de tesoros, de todo esto. Lo que sí sabemos efectivamente es que hubo subterráneos dentro del monasterio, eso está ahí, e incluso en algunas de las, por desgracia no siempre positivas, excavaciones que se hicieron en torno a Obona. Sí existe, o existió, mejor dicho, porque en una de las últimas restauraciones o reconstrucciones que se hicieron de Obona, lamentablemente se destruyó más que se reconstruyó, en la zona de la casa abacial, hoy prácticamente en ruinas, de la parte donde sería, digamos, la residencia del abad de Obona, pegado al claustro. Había lo que tú comentas y lo que explica en el libro de los 1200 años de la creación del monasterio de Obona, de don Julio Lamuño, lo que se llamaría no tanto la torre del tesoro como el arca fuerte o la caja fuerte del monasterio. Era una construcción de piedra maciza, con una única puerta que tenía 3 llaves para que no pudiera ser fácilmente manejable, y donde, bueno, pues estarían a salvo de incendios o de robos por los documentos y las cosas más preciadas de Obona. Por desgracia, en la década
de los años 80, en una restauración llevada a cabo por la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, pues el arquitecto encargado de aquellas obras mandó derruir aquella zona de allí porque no la consideraba de interés y decía que aquello era más bien un horno de pan, de cocer pan, que no tenía mayor trascendencia y que sobre todo estaba desubicado con respecto a la distribución del monasterio, ¿no? Bueno, pues aquello lo derruyeron y con ello se llevaron parte de historia, porque efectivamente no era un horno de pan, sino que era un arca fuerte donde estarían a salvo de todas las pesquisas y todas las cuestiones por la documentación más importante de Bona, que por otra parte, por unas otras causas, pues ha desaparecido en su mayoría. Laureano, ¿cómo puede seguirte el oyente la gran obra que hace reconociendo los lugares de culto a través de incluso de ese camino, ¿no? Que existió el Camino del Norte, pero que está un tanto menos difundido, digámoslo así, ¿no? Pero que lucháis por ello. ¿Cómo puede seguir tu encomiable labor los oyentes? Bueno, directamente poniéndose en contacto con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Tineo, mediante nuestra página web www.caminotineo.es, desde la página web de la Agrupación de Asociaciones del Camino del Norte que presido en estos momentos, merced al beneplácito de los compañeros, que sería www.caminodelnorte.es, y bueno, poniéndose en contacto personal conmigo si alguien tiene interés en hacerlo, pues fácilmente. En Tineo soy suficientemente conocido y después de 25 años que llevo en el Tajo, pues en el mundillo del Camino de Santiago también a cualquiera que pregunten por Laureano de Tineo le van a poder decir que se pongan en contacto, y si no, por medio de vosotros. Oye, vosotros hacéis también una labor muy importante, llevamos mucho tiempo conociéndonos y en contacto, y por medio de vosotros pues se pueden poner en contacto conmigo cualquiera que esté interesado. Noche de mitos con David Madrazo. La siguiente psicofonía que vamos a escuchar a continuación, muy clara, responde a una pregunta que lanza el investigador David Madrazo al aire, con una grabadora digital y micrófono externo. ¿Quieres decirnos algo? Y tras unos segundos, una voz, en total silencio, estábamos todos, responde: espíritu. Vamos a escucharla a continuación, esta tremenda psicofonía. ¿Quieres decirnos algo? Noche de mitos con David Madrazo. Bueno, esto es muy sencillo. Bien, aquí tengo un boli. Estas pilas las aparto, este destornillador también. Vale, aquí te vas a llevar unos documentos, Alfonso, con la carpeta. En estos documentos, ahí, en estos documentos, que se llama registro psicofónico, tienes, bueno, ya te estás familiarizado con más veces con ellos, pero bueno, se lo explicamos aquí para que el oyente lo escuche de Noche de Mitos. ¿Qué ha sido eso? Nada. Bueno, vamos a ver. Aportes, 0. Clima y estado lunar. Hoy es muy importante el estado lunar. ¿Por qué? Hay luna llena y encima hay un eclipse lunar. ¿Habéis oído la corusa? Un eclipse lunar parcial. ¿Qué quiere decir esto? Es la famosa luna de sangre, luna ensangrentada. La luna
En la que antaño se hacía la magia de sangre, los rituales. Me acaba de llevar el papel y todo el viento. Otros, micro externo, grabadora analógica. Alfonso. Sí, aquí estamos. Porque ese que estamos a mi lado, te lo estoy explicando a ti y más. Vale. Vas a llevar la grabadora analógica. Sí. Te la marco en el punto 0. ¿De acuerdo? Bueno, mira, empiezo la cara B. Entonces, una vez que empieces, que hay que dar aquí. Ajá. Monasterio de Obona, tal hora. Punto 0. Lo marcas ahí. Vale. Puedes llevar tu digital también, si quieres, ¿vale? ¿El asunto cuál es? Tienes que cronometrar un cuarto de hora y luego el análisis de ese cuarto de hora con auriculares. Hoy es 4, el 15. Obona. Entonces, ¿vas a usar la digital? Sí. Pues te pongo analógica y digital. Muy bien. Y aquí pongo Alfonso. Primer documento. Bueno, primero, cógete una linterna favorita tuya, Fusín. Va a ser el profesor, el primer valiente de la noche. Aquí hay un truco de almendruco. Ese es un micro externo. El micro externo es muy importante en la grabadora para que no registre el arrastre de la cinta, porque mete mucho ruido. Te aconsejo que lo cuelgues por ahí y que conectes el auricular aquí. Vas a escucharlo a la vez, el sonido amplificado. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque cualquier ruido, por ejemplo el canto de la corusa, que la estamos escuchando, lo vas a oír amplificado y vas a saber el punto exacto para marcarlo. Vale. ¿Eso que me la marque aquí? Sí. Vale. Si compenetras esto con la grabadora digital, ya lo tienes chupado, porque vas a saber identificarlo con una simple regla de 3. El minuto con el tiempo, ¿de acuerdo? Vale, o sea que cronómetro un cuarto de hora y paro ambas y lo escucho, ¿no? ¿Tienes la linterna? Sí. ¿Tienes los auriculares? Sí. Mira, enchúfalos de aquí. Toma la carpeta. Bueno, yo te dejo ahí que experimentes tú solo. El boli, ¿de acuerdo? Aquí enganchado. El walkie te lo a mano por si pasa cualquier cosa. Lo primero de todo, tu seguridad. Y linterna. También. Entonces te va a ir grabando en visión nocturna. ¿Vas a llevar el foco o lo grabas normal? Bueno, pues dale. Voy hacia donde está el altar. Me pongo por ahí donde yo quiera. Quieras. Yo dije ese sitio por decir uno. Vale. Vete donde quieras. Bueno, pues vamos por ahí. Te aviso por si se te pasa el tiempo, lleva el reloj también. Llevo el móvil. Muy bien. Un cuarto de hora. Sí, procura alejar el móvil de la grabadora, crea muchas interferencias. Vale. ¿De acuerdo, amigo? Venga. Suerte, compañero. Vamos. ¿Te has quedado con ganas de más? Entonces síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, iVoox y iTunes. Y si quieres saber más sobre nosotros, entra en nochedemitos.blogspot.com. Te sentirás cerca. Me encanta. Hemos llegado al final de esta parte. ¿Te has quedado con ganas de más? Continuará muy pronto en el próximo podcast de Noche de Mitos. Te esperamos.